Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Hoy una vez más con un mensaje que esperamos que sea de edificación para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de por qué hay oraciones que elevamos a Dios, pero no pasa absolutamente nada. También porque hay oraciones que hay personas que se supone no son hijas de Dios, se supone, pero pareciera como si Dios les respondiera. En algunas ocasiones hablamos con Dios, oramos a Él, pero nada pasa. Oramos mucho, pero pareciera que Dios no nos escucha. Quizás esta semana le ha pasado a usted eso. Ha orado mucho, le ha pedido a Dios muchísimas cosas, pero nada ocurre. Pareciera como si Dios no nos escuchara. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios y esperamos de todo corazón que lo que vamos a compartir hoy de la palabra del Señor sea de edificación para sus vidas. Lo invito a que oremos juntos. Si usted puede hacerlo, cierre sus ojos. Señor y Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de tenerte en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida a través de tu bendita palabra, que nos ayude, Señor, a entender porque en tantas ocasiones oramos y pareciera como si tú no escucharas nuestra oración. Señor, danos claridad y habla, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Yeshua, Señor, nuestro Mesías y Salvador. Muchísimas gracias. Amén. Muy bien, creo que esta es una pregunta que todos nos hemos formulado alguna vez en nuestra vida. De pronto, recientemente usted se ha hecho esta misma pregunta. ¿Por qué oro a Dios? ¿Por qué parece que Dios no me escuchara? ¿Dice la Biblia algo en referencia a esa pregunta? ¿Por qué oro y parece que Dios no me escucha? Por supuesto que sí. No es que la Biblia sea un libro como unas cartas que usted las tira y va a resolver su futuro, como donde hacen la cartomancia, donde leen las cartas y hacen cualquier tipo de prácticas, por fuera de la palabra, por supuesto. No, la Biblia no es como un vademecum, o no es un naipe que usted saca una carta y obtiene respuesta para todo. Sin embargo, en la Biblia hay muchas situaciones de personas que vivieron hace mucho tiempo, por supuesto, pero que lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron, se identifica con situaciones en nuestra vida hoy. De manera que podemos descubrir algunas formas en las que Dios responde. En la Biblia, en el libro del profeta Isaías, que en realidad parece que no es solo un profeta Isaías, si usted ha visto de pronto nuestros episodios de Raíces de la Fe, pero el estudio bíblico, en varias ocasiones hemos hablado acerca de esto. Parece que Isaías, el escrito, no es elaborado solamente por un profeta Isaías. Parece que hay 2 y hasta 3 Isaías del mismo tiempo que lo compilaron en uno solo. Esa es una teoría de acuerdo a lo que se lee del libro. La otra teoría es que sí es solamente un profeta. Pero Isaías, escribiendo en el capítulo 59, Isaías es un profeta que vive más o menos en el año 700, ¿sí? En el año 722, este es importante para que usted sepa qué es lo que vamos a leer. Usted no puede tomar la Biblia y abrirla donde usted quiera y empezar a leer y decir esto es para mí ya. Tiene que conocer usted el contexto del escrito. Entonces el profeta Isaías está después del año 722. Recuerden siempre que la nación de Israel se va a dividir en 2. Se divide en 2 países. Queda una casa en el norte y una casa en el sur. Casa de Israel, el norte, casa de Judá, al sur. La casa de Israel se empezó a desviar del camino de Dios, empezó a tener reyes muy malvados, que se salían todos del camino de Dios, no hubo ni uno solo bueno. Y entonces Dios, a pesar de que les envió profetas para advertirles que los iba a llevar cautivos, no hicieron caso. Llegó el año 722 aproximadamente y viene el imperio asirio sobre ellos y los lleva por diferentes partes del mundo conocido en ese momento. Pasarán unos años después y en el año 586 la casa de Judá
sigue los pasos de sus hermanos y son llevados a Babilonia. En ese intermedio de que se han llevado la casa de Israel y de que se han llevado la casa de Judá, aquí es donde está el profeta Isaías, más o menos en el año 700, un poquitico después. Está el profeta Isaías, y entonces la profecía de Isaías se da para advertirle a la casa de Judá, la del sur, que no siga los pasos de sus hermanos, que Dios sí cumple su promesa. Dios es misericordioso, pero llega el momento en que Dios ejecuta juicio. Eso es como un papá que le advierte a sus hijos de que deben hacer algunos trabajos, algunos oficios, bueno, donde hacen los hijos oficios, porque ya casi esto no se ve. Los papás quieren, parece que les debieran algo a sus hijos y les hacen casi que todo. Pero Dios actúa de esa manera, advirtiéndole a la casa de Judá que no le pase lo mismo que a sus hermanos de la casa de Israel. Sin embargo, no hacen caso. Y entonces, en ese proceso de advertencia es que viene el texto bíblico que quiero tomar como base. Está en el libro del profeta Isaías, el capítulo 59. Dice así. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Hashem, de Yahweh, de Jehová, para salvar. He aquí que no se ha quedado corta la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, aquí viene el pero, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Y aquí está claro lo que está diciendo el texto. Sus pecados han hecho que Dios oculte su rostro y no los escuche más. Ya de plano usted pensará, ¿quiere decir que si Dios no me escucha mis oraciones es porque estoy cometiendo algún pecado? Puede ser, o puede que no sea así y Dios tenga una manera especial para tratarlo a usted con un tema específico. Pero generalmente uno de los mayores obstáculos para que Dios actúe en nuestras vidas es que tenemos transgresiones o pecados que no hemos querido corregir. Vean, este concepto del pecado, alguna vez probablemente lo vamos a hablar acá. ¿Cómo se ve el pecado delante de Dios? Porque en realidad el pecado, de acuerdo a como está establecido en la Biblia, son las transgresiones a los mandamientos. Dios ha dado unos mandamientos, Dios ha dado unas órdenes. Cuando yo desobedezco esas órdenes, estoy transgrediendo. Ahora, esos mandamientos son para satisfacción de Dios, como los dioses que nos pintan otros pueblos o la mitología, que cuando un dios se ponía bravo, tocaba ir y llevarle una princesa y mandarla a un hoyo o quemarla para que el dios se pusiera otra vez de buena onda y mandara la lluvia y mandara cosas buenas. ¿Acaso los mandamientos de Dios son para beneficio de Dios? No, absolutamente no. Los mandamientos que Dios ha dado en su palabra son para que vivamos bien, para que vivamos de la manera correcta, para que aprendamos a tener una vida llena de paz, una vida llena de bendición. Todos los mandamientos son benéficos para el ser humano. Así hayan personas que digan que no. Hay mandamientos dados en la Biblia que se dieron en un contexto cultural que ya no se pueden aplicar, o se dieron para personas específicas que ya no están, pero todos los mandamientos siempre tienen destinatarios. Ahora, cuando Dios da un mandamiento, vea esto tan interesante. Dios nos da un mandamiento para beneficiarnos a nosotros. Por ejemplo, Él dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién beneficia el mandamiento? En principio a los papás. Pero en segundo lugar, si usted sigue leyendo el texto, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Entonces ahora yo soy el beneficiado. Ese es un mandamiento. ¿En qué se beneficia a Dios? En nada, absolutamente nada, ¿sí? Por ejemplo, un mandamiento de los que no te harás imagen de ninguna cosa en el cielo, de ninguna cosa en la tierra. ¿Este mandamiento beneficia a Dios? ¿Acaso Dios tiene un problema de imagen o de amor propio? No. El asunto es que cuando un ser humano hace un ídolo, hace una figura o pone su fe en algo material, en algo físico, se desvía mentalmente de Dios y va a empezar a creer
que es ese objeto el que obra en favor suyo. Si va a empezar a darle poderes, incluso poderes sobrenaturales al objeto. Entonces por eso dice Dios, no te hagas imagen, no se hagan imagen de lo que está arriba en el cielo o de lo que está bajo en la tierra. ¿Por qué? Porque les va a hacer daño, porque su fe se va a distorsionar. Entonces, todos los mandamientos que están en la Biblia, que fueron ratificados por Yeshua, son para nuestro beneficio. Ningún mandamiento es gravoso. La palabra del Señor no es gravosa. Los mandamientos de Dios no son pesados, no son carga. Cuando yo desobedezco cualquier mandamiento, y mi referente siempre debe ser Yeshua, lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Él practicó los mandamientos y Él enseñó los mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo miro el referente mío, que es Yeshua, yo voy a poder ver qué mandamientos está Él obedeciendo y qué mandamientos son aplicables para mi vida. Cuando digo aplicables, no es que yo los escoja. Lo que pasa es que hay mandamientos que eran solo para los sacerdotes en ese tiempo en Israel. Hay mandamientos que eran de tipo agrícola para Israel en la tierra prometida, en Israel. Entonces no son mandamientos que son aplicables para mí, aunque algunos de esos mandamientos, la esencia de esos mandamientos todavía sigue vigente, ¿sí? Todavía sigue vigente. Entonces, cuando yo desobedezco estos mandamientos, yo me estoy haciendo daño a mí mismo y estoy quebrando mi relación con Dios. Porque cuando yo desobedezco, en realidad me estoy apartando de Dios. Si usted recuerda la narración bíblica, sea literal o no, de Génesis, dice que Eva le hace caso a una voz de una serpiente, y eso habría que entenderlo en el sentido como fue escrito. Pero la narración está así. Eva le pone cuidado a la serpiente y la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho que no coman de este árbol, y ella le dice, y ella come y desobedece. ¿Cuál fue la transgresión? ¿Cuál fue el pecado? ¿Comer del fruto? No tanto. El pecado fue desobedecer los mandamientos de Dios. De todos los árboles pueden comer menos de este. Entonces, en realidad, la desobediencia es el pecado general del ser humano, porque están las normas. Cualquier desacato a las normas es desobediencia. En realidad, el pecado de nosotros como hijos de Dios es desobedecer lo que es bueno para nosotros. Qué interesante esto, vean. O sea, desobedecer lo que es bueno para mí. Alguna persona sensata podría pensar, si hay algo bueno para mí, ¿cómo lo voy a desobedecer? Si hay algo bueno para mí, lo más lógico es que lo ponga en práctica. Pero no, el ser humano es rebelde casi que por naturaleza, tiene la tendencia a eso. De hecho, por eso está la palabra, para corregir nuestro camino. Entonces, si yo desobedezco a la palabra de Dios, mi comunión con Él está rota, está interferida. No hay nada que hacer. Estoy separado de Él. Entonces, cuando yo voy a orar, si yo soy consciente que estoy desobedeciendo la palabra de Dios, tengo que leer este texto, y este texto ha dicho, pero vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Esta tan solo es una causa por la cual muchas de nuestras oraciones son elevadas a Dios y no hay respuesta. Ahora vuelvo y utilizo mi ejemplo de los papás con los hijos. Cuando un padre le da una orden a un hijo, por decir algo, que colabore en su casa, que ayude lavando la loza, ordenando la sala, arreglando los cuartos, sacando a la mascota, qué sé yo. Le dan una orden y su hijo conscientemente la desobedece, inmediatamente la relación que hay entre el padre y el hijo se afecta. ¿Sí? Se afecta porque los dos saben que hubo una orden y no se acató, y no se llevó a la práctica, no se obedeció. Entonces la relación se fractura. Es muy probable que ahora el hijo le diga al papá, papá, ¿me das dinero porque quiero salir a comer algo con mis amigos o qué sé yo? O quiero salir a un partido de fútbol, o quiero salir, si es una mujer, que quiero salir bueno, también con el partido de fútbol, ¿no? Para que no me acusen de que estoy discriminando acá. Es una mujer, o se quiere ir a tomar una gaseosa o a un cine o qué sé yo. El papá no va a querer que su hijo o su hija pasen por alto la falta que está pendiente. Es muy probable o que el padre no responda, o es muy probable que el padre responda no,
porque tú desobedeciste una de las órdenes que yo te había dado. Eso es exactamente lo que dice este texto. Por vuestras transgresiones se ha roto la comunicación entre Dios y ustedes, y ahora la oración no se escucha. Ahora vean, si uno quiere saber si está en desobediencia con Dios, en algunas ocasiones yo les he mostrado a ustedes una palabra hebrea que en las traducciones se ha dado como oración. La palabra que generalmente se ha traducido como oración, hay varias, pero la que más se utiliza y se traduce como oración es la palabra tefilá. La palabra tefilá regularmente se traduce solo como oración. ¿Qué entendemos como oración nosotros? Ponernos a hablar con Dios y solo pedirle. Y pedirle y pedirle y pedirle. De hecho, ni siquiera hay un tiempo de silencio para meditar o para esperar que Dios nos haga sentir o nos muestre algo. En hebreo, la palabra tefilá implica acciones. Y las acciones de la palabra tefilá es que quien va a dirigirse a Dios, antes de empezar a hablarle y antes de empezar a hablar como una cotorra, como una lora, se tome un tiempo para meditar y para pensar, para evaluar. Esa es la primera palabra de la tefila, evaluar. ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando ora? Tomarse un tiempo para evaluar cómo está su vida delante de Dios. Si en esa evaluación descubre que hay situaciones que está practicando y que son incorrectas, ya sabe que su comunicación con Dios está interferida. Entonces tendrá que arrepentirse primero y tendrá que reflexionar de lo que tiene que corregir en su vida. Y ahora sí viene la otra parte, que es el diálogo con Dios. Y el diálogo con Dios, ahora sí, cada uno deberá aprender a hacerlo, elevando gratitud, pidiendo perdón a Dios. Ahora ese pedir perdón no es solo oración de Señor, perdóname, ¿sí? Sino es un arrepentimiento que yo hablo con Dios, reconozco mis pecados y ahora lo voy a corregir en acciones. El arrepentimiento es igual que el amor, no son palabras. El arrepentimiento, igual que el amor, son acciones. Entonces, cuando una persona está orando, ya reflexionó, ya pensó y le ha permitido que el Espíritu de Dios le redarguya de sus transgresiones. Entonces, ahora sí comienza con su tiempo de oración. Ahora sí viene el restablecimiento de su relación con Dios. Cuando una persona no ha recapacitado de lo que ha hecho y de lo que ha vivido, va a orar siempre pidiendo, sin tomarse un tiempo para evaluar su vida. Por eso es que hay oraciones que no son contestadas. Por eso es que hay oraciones que, a pesar de que el eterno Dios las escuche, puesto que Él está en todas partes, no van a recibir una respuesta de Dios. Ahora, nosotros tenemos un problema, y es que nosotros hemos clasificado los pecados. Casi todo el mundo piensa que es pecado solo lo que tenga que ver con el carácter sexual, con lo sexual. Y es interesante ver que la Biblia nos habla de que los pecados de índole sexual afectan casi siempre a la persona que transgrede y se involucra a otra persona, a esas dos personas, únicamente. A esas dos personas les afecta un pecado sexual. Ahora, hay otra clase de pecados, de transgresiones, que muchos creyentes no quieren aceptar como pecado. Por ejemplo, hay creyentes que creen que se puede estar hablando mal del prójimo y que eso no es pecado, pero la Biblia lo habla como pecado. Hay creyentes que creen que pueden estar mintiendo cada vez que necesitan salirse de un problema, o que a causa de su irresponsabilidad mienten y creen que eso no es transgresión. Hay creyentes que creen que en su vocabulario, porque como todo el mundo dice vulgaridades y groserías, entonces yo las puedo decir y que eso no es transgresión. Y la palabra tiene un texto para cada una de estas cosas. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que uno no debe andar chismeando entre el pueblo, y eso es hablar mal. La palabra del Señor dice que uno no debe mentir. La palabra del Señor nos habla acerca de no estar transmitiendo información a otros. La palabra del Señor dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. Y eso es vocabulario. Entonces, a veces hemos vivido una vida muy laxa
muy mediocre que no evaluamos nuestra vida y no evaluamos nuestro comportamiento y llegamos a pedirle a Dios como si Dios fuera un mandadero, como si Dios fuera mi sirviente. Así hay personas que lo han enseñado. Se puede, no sé si conoce, de pronto puede buscar en internet los famosos apóstoles y las famosas profetas. Creen que a Dios hay que mandarle para que Él obedezca. Tamaño de brutalidad cuando un líder de Dios enseña que a Dios hay que decirle lo que tiene que hacer y que hay que ordenarle que haga cosas y que hay que declarar, entonces Dios, porque es su palabra, se ve comprometido a obrarla. Eso es absolutamente falso, eso no es verdad. Dios tiene unas normas de conducta y Dios tiene unas normas de vida y acá están. Y entonces acá dice que si yo tengo acumulados transgresiones y pecados en mi vida, hay muchas oraciones que Dios no puede responder y eso es absolutamente lógico. Si usted tiene acumulado en su corazón odio, es muy difícil que Dios le dé algo porque va a ser darle cosas y su odio va a ser alimentado. Si usted es una persona que tiene miles de deudas y usted le pide a Dios dinero, va a ser ilógico que Dios le dé a usted dinero porque usted no las va a pagar porque usted no sabe administrar su dinero. Eso es pura lógica. Dios no le puede dar algo a usted que le va a hacer daño. Primero debe haber reflexión y debe haber corrección. Vean, así hay muchos creyentes que no creen que esto pueda ocurrir. Cuando usted tiene a Dios en segundo lugar, Dios no puede obrar, porque si lo hace, Dios va a permitir que usted se haga daño con las cosas que son prioridad para usted. ¿Cómo puede usted pensar que hay creyentes que no son capaces de sacar ni 5 minutos de cada día para hablar con Dios? ¿Cómo puede haber creyentes que se desconectan de recibir el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, es el alimento espiritual, y se encuentran para recibir una enseñanza de donde sea, cada 15, cada mes, y creen que Dios de verdad les tiene que responder esto? Hombre, Dios merece respeto. Dios merece respeto. A Dios no lo podemos tratar como si Él fuera un sirviente. Eso no puede ser así. Hay creyentes que ahora, como todo está virtual, ni siquiera tienen respeto por ver una enseñanza de donde la escuchen, de su comunidad, su congregación, qué sé yo. Y acostados en la cama, en pijama, con las lagañas ahí en los ojos y con los dientes sin lavar. Así sea por un receptor, por un móvil, por un computador que usted está recibiendo la enseñanza, es la palabra de Dios la que está recibiendo usted. Y si usted tiene a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, no espere que Dios lo tenga a usted en primer lugar, porque Dios no es sirviente de nadie. Dios no es nuestro sirviente. Dios no trabaja para nosotros. Vean, hay un texto en Santiago a la luz de porque alguien me puede decir, sí, pero ahora en el Mesías o en Yeshua o en Jesús o en Cristo, como usted le diga, ahora Él prometió que responde todas nuestras oraciones. Pues le tengo malas noticias, ¿no? Porque el apóstol Santiago, que era hermano de Yeshua, o sea, era hermano, dice en su carta universal, capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, ustedes piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Ahora, usted se imagina que lo que está diciendo acá Santiago es, hay que hacer una oración inteligente, hay que hacer una oración inteligente. Si usted está pidiéndole a Dios algo, debe tener un sustento para esa petición. Pero dice acá, piden solamente para malgastarlo. Y no solamente dinero, no solamente dinero. Usted le puede estar pidiendo a Dios salud, pero la pregunta es, ¿y qué hace usted cuando su cuerpo está completamente saludable? ¿Lo cuida? ¿Tiene respeto por su cuerpo? ¿Le da lo que necesita verdaderamente? ¿O espera hasta enfermarse porque usted tiene un sanador y Él lo tiene que sanar siempre? Pues no va a ser así. Cuando usted quiere una bendición económica, ¿usted es una persona bondadosa cuando recibe una bendición económica de Dios? ¿Le da al pobre? ¿Le da al necesitado? ¿Sí? O sea, ¿lo tiene usted en cuenta eso? Y las personas dicen, bueno, es que la Biblia dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Yeshua, Él nos lo dará. Entonces hay gente que cree por utilizar la fórmula mágica, Señor, te lo pedimos en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús, como usted ore,
Y ya entonces tiene que venir, porque esa es una fórmula mágica. O sea, eso casi como que se ha convertido como en esas declaraciones que hacen, como amuletos, como conjuros. No, cuando dice en el nombre de Yeshua, quiere decir que usted va a tener en cuenta lo que Yeshua enseñó para pedir. Porque si usted va a pedir algo que usted no merece, y dice en el nombre de Yeshua, hombre, imagínese que Yeshua estuviera escuchando su oración. ¿Está acatando usted las enseñanzas del maestro? ¿Está obedeciendo usted las enseñanzas del maestro? Entonces dicen, bueno, pero es que la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Todo. Entonces aquí se basan y sacando el versículo de contexto dice todo. Hermano, pídale a Dios lo que quiera, que la Biblia dice todo. Y dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, si usted lee el contexto, va a decir, Yeshua le dijo a Nicodemo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoces a mí, también conoces a mi Padre. Entonces ahora sí, leamos el versículo más adelante en su charla. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero primero, usted tiene que aceptar que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, para que usted pueda pedir en el nombre de Dios. Es decir, si usted pide algo en el nombre de Yeshua, si usted le pide al Padre algo en el nombre de Yeshua, Él tiene que ser el camino. Él tiene que ser su verdad y Él tiene que ser su vida. Él le tiene que estar enseñando la palabra. Ahí sí puede pedir algo en el nombre de Yeshua. Pero primero tiene que aceptar lo que Él es el camino. Ahora, ¿quiere saber cómo es el camino de Yeshua? Pues lea todas las enseñanzas de Él. Lea el Sermón del Monte y se va a dar cuenta cómo es caminar en el camino que Él ha trazado. Para que usted pida todo en el nombre de Yeshua, usted tiene que conocer a Yeshua. Usted no puede venir y pedir algo en nombre de alguien que no conoce. Tiene que conocerlo. Imagínese usted que usted llegue a un almacén, a una tienda a pedir algo y usted diga, vengo en el nombre de tal persona, y ahí en la tienda le digan a usted, ¿y esa persona quién es? Y usted diga, pues yo escuché ese nombre por ahí, sé que en el nombre de esa persona aquí en esta tienda le dan a uno cosas gratis. No, usted tiene que saber quién es. No, esa persona es esa persona ayuda a las personas necesitadas, esa persona es así, vive en tal parte, sí la conoce, ok, le voy a dar todo lo que usted está pidiendo, porque usted viene en el nombre de alguien que conoce. ¿Cómo va a pedir usted algo en nombre de alguien que no conoce? Y hay otro texto más, que no voy a dar la cita, pero dice que si nosotros pedimos y nos unimos en el nombre de Yeshua y hay 2 o 3 testigos, también va a responder nuestras oraciones nuestro Padre Celestial. 2 o 3 testigos. Es decir, que usted podía pedir cuando está en unidad de 2 o 3 personas más, hermanos, ayúdenme a orar por esta petición. Y ellos son testigos de lo que usted va a pedir. Entonces usted va a pedir algo y ellos saben si usted lo merece o si usted está viviendo una vida correcta a la luz de la palabra para que tenga autoridad moral y espiritual delante de Dios para pedirlo. Esos son los testigos a nuestro lado. ¿Qué tal que usted tiene dinero y es una persona usted humillante, es una persona mala, es una mala persona y desprecia a todo el mundo y usted se cree que es inmortal y que nunca le va a pasar nada? Y usted le pide a otros, vengan y oramos a Dios para que me salga otro negocio, para que Dios me bendiga con mucho más dinero, me dé destreza para hacer negocios. ¿Usted cree que los testigos que están ahí a su alrededor van a estar de acuerdo en que usted reciba más dinero para que se vuelva peor persona? No. Una causa fundamental por la cual le pedimos a Dios y pareciera que Dios no nos escucha es porque tenemos transgresiones en nuestras vidas y porque somos conscientes de esas cosas y no las hemos cambiado. Vean, cuando usted no es buen administrador del dinero, no espere que Dios le abra negocios. Primero aprenda. Cuando usted es una persona mentirosa, no espere que Dios lo saque en limpio. ¿Quién dijo que las mentiras no son transgresión? No cree usted que porque usted no hace otras cosas,
está limpio delante de Dios. ¿Quién dijo que ser chismoso no es pecado? ¿Quién dijo que hablar mal del prójimo no es pecado? ¿Quién dijo que ser vulgar no es una transgresión? Todas estas cosas parecen muy mínimas y alguien podría decirme, es que usted es muy moralista. Ok, si quiere clasifíqueme de moralista, pero es que acá en el libro es que lo dice. Yo no me estoy inventando eso. Lo que estoy diciendo está acá en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y se supone que esos son conceptos que nos ayudan a vivir mejor. Ahora, en ocasiones Dios tampoco responde porque hay un tiempo para cada cosa. ¿Sí? En ocasiones Dios ya respondió y usted ni siquiera se dio cuenta. Dios ya le dijo no, probablemente. ¿Cómo conoce usted esto? Primero que todo hay una enseñanza de ese tema acá en Raíces de la Fe en Casa. Pero si no la ve, si no sabe cuál es la enseñanza, ¿cómo sabe usted? Y usted dice, yo creo que estoy bien delante de Dios. No soy perfecto, pero yo me esfuerzo por obedecer la palabra y obedecer los mandamientos y obedecer lo que Yeshua enseñó e imitarlo a Él. Pero hay una petición que no ha sido respondida. Tienes que buscar a Dios en oración. Es muy probable que Dios ya haya dicho, eso no te conviene y no te voy a ayudar ahí. Si quieres, mete tu cabeza, pero yo no te voy a ayudar ahí. Y ya le dijo a usted no. Y en alguna otra ocasión puede estar diciendo, espera, no es el tiempo. Pero vean, la mayor causa para que Dios no responda a nuestras oraciones es que estamos transgrediendo su palabra conscientemente. Es que no estamos imitando al Mesías. Si quiere usted saber cómo vive una vida recta delante de Dios, lea al Mesías, lea las enseñanzas, lo que dicen los evangelistas que Él enseñó y lo que está escrito acá. Dios sí escucha todas las oraciones, pero a todas no responde. Si usted es la primera vez que está viendo una enseñanza de la palabra de Dios, lo invito a que se acerque a Dios, que se acerque a Dios en oración, que empiece a seguir su palabra, que empiece a estudiar su palabra y empezar a cambiar su vida, porque esto a la única persona que lo beneficia en primer lugar es a usted. A Dios no lo beneficia, a usted y por supuesto a las personas que estén a su lado. Si usted es un creyente que lleva mucho tiempo pidiéndole a Dios algo y no hay respuesta, evalúe su corazón. Si hay orgullo, si hay soberbia, si usted se cree más que los demás, eso no es correcto. Si usted es una persona que miente, que engaña, si usted es una persona que mete en chismes a las personas, que habla feo, todas estas cosas son un estorbo en nuestra oración con Dios. ¿Se pueden solucionar? Hombre, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Siempre tenemos la oportunidad de corregir nuestro camino. Y eso es lo bueno de Dios. Que Dios no es un ser humano para despreciarnos y para hacernos a un lado porque hemos fallado. Dice la Biblia, vengan, entremos a cuentas. En el mismo profeta Isaías está escrito esto, en ese libro. Vengan, entremos a cuentas. Si has pecado y tus pecados son muy oscuros, venga, vamos a entrar a cuentas, yo voy a blanquearte, te voy a dejar puro. Pero eso es arrepentimiento y corrección en nuestro camino. Mi intención con esta enseñanza para usted es solamente ser de bendición en su vida. Si usted considera que esta palabra le sirve a otra persona, envíele el link de esta enseñanza. Si usted cree que acá en Raíces de la Fe puede aprender más, lo invito a que el martes escuche la enseñanza sobre la palabra de Dios, sobre nuestras raíces, y que sea edificación para su vida. Los jueves, recuerden que estamos en Instagram. Queremos el bienestar de ustedes. A las personas que nos quieran colaborar y bendecir este ministerio, acá está la forma en que usted lo puede hacer, porque en verdad sí requerimos mucho de su ayuda. Tenemos una dificultad ahorita y es que como los podcasts de nuestras enseñanzas están en Spotify y en iVoox, como es un sitio gratuito, después de 20 podcasts empiezan a borrarlos por el nuevo que se cuelga, entonces empiezan a salir y ya no están más, porque hay que cancelar una cuota. Si usted quiere bendecir este ministerio, lo puede hacer como le estoy indicando, porque en realidad es para mejorar nuestra transmisión. Las personas que estamos involucradas en este trabajo, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra labor para desarrollar. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido con otras actividades que hacemos económicas, pero queremos mejorar la transmisión de Raíces de la Fe y queremos llegar con más efectividad a cada uno de ustedes.
Si este es de bendición y no se ha suscrito al canal, suscríbase acá al canal de YouTube y bendiga también a otra persona. Esperamos ser de bendiciones a todos. Mil bendiciones. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.